Amigos y amigas, les mando un cordial saludo. Su amigo Roberto Aguilar aquí, pasando nuevamente con un video más para todos ustedes, esperando que les guste y les agrade estas bonitas pláticas, porque a final de cuentas son anécdotas que uno tiene en el transcurso de la vida. Así como yo, cualquiera de ustedes ha tenido gratas experiencias. Y dentro del ámbito musical, bueno, pues ahora vamos a hablar de que nos vamos, después de haber experimentado yo mis inicios en la música de pequeño, viviendo en la casa de mis abuelos, como les comenté en el video anterior, pues bueno, para esto nos vamos a ir ya unos años más adelante, por ahí en el año de 1984, sí, a la edad de 9 años, por ahí empecé a experimentar, ya viviendo yo en la casa de mi mamá. Ellos tenían un modular, un tocadiscos marca Sony. Les estoy hablando que eran los ochentas. Recuerden, esos modulares grandes de metal, bueno, pues quiero pensar que aluminio. Sí, era con frentes de aluminio, perillas de aluminio, con la aguja para cambiarle la estación, el volumen de un lado. Traían muchos de esos tocadiscos, traían ecualizador y todo eso. Estaban muy completos, la verdad es que sonaban fregonones. La verdad es que si uno escuchara un modular o un tocadiscos de esa época hoy en día, yo pienso que sonaría muy bien, porque la verdad, como recuerdo que se escuchaba ese modular, de hecho todavía en el mercado lo encuentras. eh, si tú te vas a la página de Facebook, ahí en el Marketplace, una disculpa, en el Marketplace, ahí encuentras venta de modulares todavía de esa época y suenan muy, muy fregón, la verdad. Suenan muy chingón, como decimos en Monterrey. Tienen un sonido muy, muy, muy completo, la verdad. Entonces, bueno, empecé a experimentar este, en poner discos. Mi mamá tenía discos de vinilo, o de acetato, ¿verdad? Tenía discos, recuerdo muy bien, discos que tenía mi mamá, Miguel Bosé, Amanda Miguel, eh, tenía música de Timbiriche para niños, bueno, pues, para mí, para mis hermanas, tenía mis hermanos, tenía música de Menudo también, tenía mucha música, Daniela Romo también tenía un disco de Daniela Romo. Empecé a experimentar en poner esos discos de acetato, y no, muy, muy bonita época. La verdad es que a mí me tocó ya la época en declive de los discos de acetato. En esa época, en los ochentas ya iba un poco en declive los discos de acetato, de vinilo, y empezaba a agarrar más auge los cassettes. Volvemos recuerden que ya más adelante, años más adelante, se acuerdan, se me hizo una adicción empezar a comprar muchos cassettes y sobre todo por el género que me empecé a inclinar, la verdad. Porque como les he comentado, me gusta toda clase de música, pero de unos años para acá me empecé a inclinar a un solo género y es por eso que se volvió una adicción en comprar muchos cassettes. Me iba mucho a las tiendas Soriana y a los gigantes. ¿Recuerdan allá por allá en Monterrey, en el norte del país, los supermercados gigantes tenían el área de donde vendían instrumentos musicales y música, ¿no? Cassette de música, todavía había venta de discos de vinilo, pero ya era muy poco.
Bueno, pero ya esa es otra historia, después les hablaré de eso. Por lo pronto, como les comento, los discos de vinilo ya iban en declive, me tocó experimentar eso, el modular este Sony que les comento era algo parecido a este más o menos el modular ese, y tenía para poner el cassette también. Como les comento, ya en esa época, en los 84, 85, si no me equivoco, a ver, vamos a hacer un poquito de cuentas, ¿sabes? 8, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. No, era en el año 87. Una disculpa, mi gente. En el año de 1987, si yo tenía la edad de 9 años, fue cuando les comento que ponía esos discos de vinilo. No, hombre, era un deleite, la verdad. Qué bonitas anécdotas. Y ya empezaba a experimentar un poco con los cassettes, los tapes, que ahí tenía mi mamá unos cuantos, y ponía la música. También tenía el modular ese, el tocadisco, estaciones, perdón, AM y FM, o sea, un radio, tenía radio. Entonces, pues ahí también experimentaba yo escuchar música, cambiarle, escuchar a los locutores que sonaban en esa época, las estaciones que había en esa época. Entonces, fue una época muy bonita, ¿verdad? Siempre, como les comento, desde pequeño, a mi alrededor, en mi entorno, la música, siempre, siempre la música alrededor de mí, el destino, ¿qué será? No sé, miles de cosas. Ahora vuelvo a repetirlo, tanto como yo, así me pasó a mí, yo sé que a ustedes también, a muchos de ustedes les pasó lo mismo. Así es que fue una época muy bonita, mi raza, experimentar esos momentos y escuchar toda esa música que les comenté en los discos de vinilo. Eh, entonces, pues, espero les haya gustado esta bonita plática que les di el día de hoy de cómo es que me tocó ese trance del declive de los discos de acetato o vinilo y empezaba a agarrar más auge los cassettes de música. Acuérdense que los cassettes de música desde 1963 empezó, pero llegó una época en que empezó a agarrar más auge y fue por ahí, a mediados de los 80s, en los 80s prácticamente fue cuando empezó a agarrar más auge los cassettes. Y bueno, mi raza, pues espero que les haya gustado esta bonita plática en este episodio y les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Y si les gustó mi plática del día de hoy, activen la campanita y suscríbanse a mi canal. Espero que les guste y seguiremos hablando de más anécdotas por ahí en los siguientes episodios. ¡Ánimo!